la fe cristiana, que no sea fe en la resurrección, no puede, en consecuencia, ser llamada ni cristiana ni fe. Estas palabras son del teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann. Son palabras de Moltmann, pero que podrían ser palabras de cualquiera de nosotros, ¿verdad? La fe cristiana es fe en el resucitado. Si no hubiese victoria de Jesús sobre la muerte, no habría cristianismo como tal. De hecho, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es pospascual, digamos, a la luz, ¿no?, de la resurrección. La historia de Jesús, la historia del comienzo de la Iglesia, que tenemos, por ejemplo, en Hechos, o las epístolas, todo el Nuevo Testamento, está narrado desde esa experiencia de la resurrección. Sin resurrección, el camino de Jesús vendría a ser un fracaso. El apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y yo en esta mañana estaría aquí haciendo el tonto. Y vana es también vuestra fe, dice Pablo. La resurrección es un tema fundamental que da razón de todo lo demás. Lo tenemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos en el credo, como una parte de la confesión cristiana más esencial, es fundamental. Así que hoy no celebramos un día de relleno en el calendario cristiano. Celebramos la gran fiesta, el triunfo del Señor. Años atrás hemos conmemorado este día, creo que lo hemos hecho varias veces, 3 años por ahí, más o menos, ¿no?, que lo hemos hecho desde la perspectiva del Evangelio de Juan. Hoy, sin embargo, lo vamos a hacer desde el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo y también el más escueto, el más cortito a la hora de presentar las cosas. Antiguamente se decía que el Evangelio de Marcos era como un resumen del Evangelio de Mateo. Hoy en día se sabe que no, que es Mateo, digamos, el que utilizó el Evangelio de Marcos y lo amplía un poquito, lo desarrolla. Vamos a revivir la narración que ha leído Fernando. Dice el primer versículo que pasado el día de reposo, pasado el sábado, 3 mujeres compran especias aromáticas para ir a ungir el cadáver de Jesús. Y el segundo versículo expresa que estas mujeres, el primer día de la semana, fueron al sepulcro en cuanto salió el sol. De hecho, aquel amanecer era, o vendría a ser, un amanecer nuevo para la historia de la humanidad. Estas mujeres, no se suele decir, pero hacen algo que no es normal. Porque según parece, las mujeres no podían ir solas a este tipo de lugares sin la compañía de hombres de su familia o hombres muy cercanos de su entorno más cercano. Pero fueron allí valientemente. Y estas mujeres no son anónimas. Hemos leído que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Son las mismas mujeres que en los versículos 40 y 41 del capítulo anterior estaban también junto con otras mujeres mirando desde lejos cómo crucificaban a Jesús. Así dice el versículo, que miraban desde lejos. Quizá porque los romanos habían establecido algún tipo de perímetro para evitar alborotos. Y ellas, dice ese mismo texto, versículo 41, estaban allí porque habían estado siguiendo a Jesús desde Galilea, en todo su ministerio itinerante. Era del grupo, de las que venían acompañando y sirviendo y ayudando y contribuyendo. Eran discípulas fieles, más fieles que los varones incluso, porque los varones con miedo se habían escondido y ellas permanecieron lo más cerca posible de Jesús, haciendo el camino completo. Ellas habían esperado a que pasase el sábado, que es un día que, según la cultura judía, lo tenemos en el Antiguo Testamento, es un día de descanso, ¿verdad? No se puede trabajar, ni siquiera se puede dar más de no sé cuántos pasos. Así que esperaron que pasara el sábado
y llegado el amanecer del día siguiente, fueron a la tumba de su amado maestro para embalsamarlo. Porque para los judíos, recibir una honrosa sepultura era algo muy, muy importante. Hay en los capítulos, primer capítulo y segundo capítulo del libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico que no suele aparecer en nuestras Biblias protestantes, pero se refleja precisamente la importancia que tenía dar una sepultura digna a los difuntos. Por eso privar, quitarle, arrebatarle a un difunto, a un cadáver, una sepultura honrosa, era un signo de desprecio. Y estas mujeres sienten que deben hacer algo más para que el cadáver de Jesús esté lo más decente posible, lo mejor posible. Mientras van solas a ese lugar, probablemente saltando, como decía, convencionalismos sociales y corriendo el riesgo de meterse en problemas por estar allí solas, se preguntan: ¿a quién le vamos a decir que nos quite la piedra que tapa la entrada del sepulcro? ¿Quién se lo vamos a decir? Porque si acaso encontramos a alguien, dirían ellas, nos va a regañar por estar allí sin compañía de varones y por estar visitando la tumba de alguien que ha sido considerado por las autoridades religiosas y por Roma un criminal, un sedicioso, ¿no? Con pretensiones de ser Mesías y con pretensiones de ser rey. Nos va a caer una buena si nos ven. ¿Cómo vamos a hacer para quitar la piedra? Pero estas mujeres llegan al lugar y ese problema deja de ser un problema, porque la piedra de la entrada ha sido apartada. Y dice el versículo 4, y eso que era una piedra enorme. Una dificultad enorme que la separaba de Jesús ya no es problema. No sé si alguna vez te ha pasado algo así, de que has tenido problemas que aparecían en tu camino como grandes dificultades que te separaban de Cristo. Pero luego Dios mismo las termina solucionando sin que tú te lo esperes. Así fue con ellas. Lo importante es hacer camino. Lo importante es ir en busca de Jesús. Los problemas que parece que están delante ya se irán quitando llegado el momento. Tú sigue caminando y no pienses en la piedra grande. Como la fe de Abraham, que seguía obedeciendo a Dios, pero sabía que Dios proveería para no sacrificar a su hijo. Preocúpate por el paso primero que tienes que dar y ten fe que al final Dios responde. Pero claro, la cosa no queda aquí. Estamos hablando de un tema mayor. La puerta estaba abierta y las mujeres, entran dentro. Y dice el texto que allí sentado en la derecha ven a un joven vestido con una túnica blanca. La vestidura blanca aparece muchísimas veces en la Biblia y hablamos de eso hace bastante poco cuando celebramos la transfiguración. Representa una apariencia que no pertenece a nuestra existencia. En la transfiguración Jesús aparecía con esa vestidura blanca según el modelo del capítulo 7 de Daniel, del anciano de días. Las vestiduras blancas también aparecen en Apocalipsis, apuntando, señalando a la realidad nueva, a la realidad transformada de las cosas. Las vestiduras blancas señalan la gloria de la realidad de Dios y el estado glorificado del que la humanidad santificada, participará ante Dios. Por eso, las figuras angelicales también aparecen así, de blanco. Pertenecen al cielo, no pertenecen al plano de nuestra existencia. Y las mujeres se asustaron. Pero la respuesta del joven es un clásico, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es, no? Es un clásico que debe quedar grabado a fuego en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No temáis, no tengáis miedo. Nos invita a confiar, nos invita a la esperanza. Estáis buscando a Jesús de Nazaret que fue crucificado. Que por cierto, cuando alguien es crucificado por los romanos, ahí no hay vuelta de hoja. Esa persona, como dice Antonio Piñero, esa persona estaba muy muerta. ¿Estáis buscando a Jesús que murió crucificado? Pues mira, aquí no está. Ha resucitado. Mirad el lugar donde lo pusieron. Ahí no hay nada.
ahí no está. Ir corriendo a decírselo a Pedro, decirle que Jesús va delante de todos vosotros a Galilea, donde empezó todo, y allí volveréis a verlo. Y las mujeres, lejos de sentirse confiadas por esas palabras, lejos de disipar su temor, se marcharon de allí temblando. Y por el miedo que tenían, dice el texto, que no dijeron nada a nadie. Eso del anuncio de la resurrección, que nosotros sabemos que pasa y que otros evangelios lo dicen, pasa después, ¿vale? Al principio huyen y no dicen nada. ¿No sabéis? Esto es una nota curiosa, pero es conveniente decirla. En realidad el Evangelio de Marcos termina aquí, en el versículo 8. Aunque hay un final largo que aparece en nuestras Biblias, que va del versículo 9 al versículo 20. Pero es un añadido que no aparece en los manuscritos más antiguos. Eso nos deja entonces ante una historia incompleta que termina con las mujeres espantadas, a diferencia de los otros evangelios. Y claro, a nosotros eso nos choca mucho, que el texto termine así, porque al parecer el verdadero final se traspapeló, o el evangelista murió antes de terminarlo, no se sabe. Y por eso luego los escribas trataron de ponerle un final armonizado basado en los otros evangelios. A partir del versículo 9 es un añadido del siglo IV. Pero bueno, así que, según los manuscritos antiguos, hoy nos detenemos no ante el testimonio de mujeres que anuncian la resurrección, como el ángel ha dicho que hagan, y que sin duda hicieron después, sino que nos quedamos parados hoy ante el silencio de unas mujeres que con miedo no dijeron nada a nadie. Tienen que ser mensajeras, anunciadoras de la buena noticia, se les ha encomendado esa tarea. La noticia más importante de todos los tiempos. Las noticias más importantes de la humanidad. Pero están asustadas. No podemos entender el temor de estas mujeres, pero podemos entender nuestros propios temores. Y quizá identificarnos con ellas, hasta cierto punto. Pero seguro que nos llama la atención que una noticia tan alegre como es la resurrección de su maestro quede entaponada por el miedo. ¿No deberían de estar dando saltos de alegría en vez de correr calle abajo huyendo de aquel lugar? ¿No deberían de estar celebrando la victoria del Señor, cantando y festejando más fuertemente que los hinchas de un equipo de fútbol cuando gana su equipo? ¿Por qué huyen? Si habían sido mujeres valientes, que habían ido allí solas, saltándose de los convencionalismos sociales. Pero qué valientes habían sido estas mujeres. ¿Cómo es que ahora son cobardes? Pero, ¿y tú? ¿Y yo? Si hubiésemos estado allí con ellas, ¿no estaríamos a lo mejor quizás corriendo todavía más? Espantados, incluso con más temor. Claro, nosotros vemos las cosas en los relatos porque lo conocemos y lo vemos ya a posteriori, pero si te pilla de golpe, ¿quién entiende lo que hay en nuestras cabezas? Nuestra forma de reaccionar ante las cosas y nuestra forma de reaccionar ante lo que Dios hace. El ángel les había dicho que avisasen a Pedro. Imagínate el pobre Pedro desconsolado porque había muerto su amigo, su maestro, a quien para colmo había negado en los momentos más difíciles. Pedro estaba traumado. Pedro no es que necesitase palabras de ánimo, es que Pedro necesitaba más que nadie saber la noticia completa de la resurrección como la necesitamos todos y todas, porque todos y todas también fallamos y también negamos al Señor como Pedro, o le contradecimos, o no le seguimos como debemos. Y aún así, la noticia de la resurrección sigue siendo para ti, sigue siendo para mí, a pesar de que le fallamos como Pedro. Ir a decir a los discípulos y a Pedro, pero también a Salva, al otro Pedro,
a Pablo, a Ana, a Daniel, a Gui. Que Jesús viene delante de nosotros a Galilea, donde comienza el camino de discipulado, donde nos toca revivir su enseñanza y transitarlas de nuevo en el camino del discipulado que nos lleva a tomar la misma forma de vida, la misma forma de estilo de siervo que llevó Jesús. Ahora tenemos la ventaja de que en este camino no caminamos solos siguiendo ahí un ideal moral, un ideal religioso. No seguimos una causa justa y buena nada más, sino que seguimos los pasos del crucificado, que no es otro que el que ahora está resucitado. Id a Galilea y allí le veréis. Vamos a participar del ministerio que él empezó y allí le veremos, en medio de nosotros, como ha prometido, como hemos cantado esta mañana. Hoy el resucitado está aquí, en medio de nosotros. Puede que tengas a lo mejor dudas de esta realidad, pero contra la duda más fuerte es su promesa cuando él mismo lo dijo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él mismo lo dijo. Al principio estas mujeres quedaron atemorizadas, incapaces de dar respuesta misional a lo que habían vivido. Reaccionaron huyendo ante lo inesperado. Pero aviso. Nuestra fe cristiana siempre es encuentro con lo inesperado. La resurrección de Jesús nos hace estar abiertos y abiertas a las nuevas sorpresas de Dios, a las sorpresas del Espíritu. Que tengamos que ir a Galilea significa que la resurrección de Jesús no es solamente un momento cumbre y ya está. Jesús resucita y entonces es el momento en que nosotros construimos un altar y le adoramos y ya está. Sino que supone el principio de un planteamiento nuevo de la vida. Queda atestiguado que verdaderamente su reino ha irrumpido. Queda atestiguado un porvenir nuevo para la creación y queda fijado un estilo de vida de seguimiento. Duro quizá a veces, pero con garantías y con esperanza. Así que vamos a Galilea, que allí le vamos a ver. Vamos a Galilea. A nosotros nos ha llegado el testimonio de la resurrección de Cristo. Y el testimonio que nosotros también tenemos que dar. Y eso significa que alguien al final no cayó, como se corta esta historia de sopetón. Al final no ganó el miedo, sino que ganó la alegría. Otros muchos experimentaron después la presencia del resucitado y tampoco callaron. Y tú y yo, hoy tampoco vamos a dejarnos gobernar por ningún tipo de miedo, ni mucho menos, un miedo de estos paralizantes. Al contrario, vamos a festejar la resurrección de Cristo y lo vamos a anunciar. Ha resucitado. Ha resucitado. Ese es el lema de una nueva forma de vida que da sentido a todo lo que hacemos. Ha resucitado. Dios ha puesto la tarea de su misión, de proclamar esto, a nosotros. Ha confiado ese anuncio a personas falibles como nosotros. Hoy hemos venido a encontrarnos aquí con Él, porque consideramos que este día no es un día más. Hemos venido a la iglesia, en comunidad, a encontrarnos con Él. Pero tenemos que ir a Galilea. A la Galilea de nuestra cotidianidad, donde nos movemos en el seguimiento diario del Señor. Pablo, te toca ir a la librería. Fernando, a ti te toca ir a la zapatería. Nos toca ir allá donde nosotros, en nuestra cotidianidad, nos desenvolvemos. Y allí encontrarnos en nuestras rutinas con el Señor. Ahí es donde se hace el seguimiento. Así que, ánimo y aleluya, que el Señor ha resucitado.